Tras comprar un lujoso restaurante, el millonario decidió darle una sorpresa a su madre, regalándoselo, y la invitó a cenar allí al día siguiente. Un contratiempo en el trabajo lo hizo llegar un poco tarde y, al acercarse, se quedó helado al ver cómo el gerente sacaba a empujones a su madre del restaurante y la arrojaba a un charco mientras se burlaba. «Lárguese de aquí, mendiga. Este es un lugar para gente decente». Pero lo que sucedió 15 minutos después. A sus 42 años, Roberto Garza Martínez, Beto para los amigos, era el dueño de la fábrica de muebles más grande de la región. No tenía familia, pues había dedicado su vida a los negocios. Su único ser querido era su madre, doña Sofía Villarreal, quien siempre le recordaba las ganas que tenía de conocer a sus nietos. Beto frenó frente a la conocida casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad y apagó el motor. A través del parabrisas, observaba el cuidado jardín delantero, donde su madre plantaba rosales cada primavera y los cubría para protegerlos de las heladas en invierno. Ahora, a principios de octubre, los arbustos ya estaban preparados para el frío, envueltos en tela de yute y atados con mecate. Beto sonrió. Su madre siempre había sido meticulosa en todo lo que se refería a la casa y el jardín. Había pasado un mes entero desde su última visita, un mes de juntas interminables, negociaciones con proveedores e inspecciones en la fábrica. La empresa de muebles, que había construido desde cero en los últimos 15 años, exigía su atención constante. Pero hoy, Beto había despejado deliberadamente su agenda de la tarde, cancelando una reunión con socios alemanes para venir aquí. Salió del coche. Tomó del asiento trasero un ramo de crisantemos blancos, las flores favoritas de su madre, y se dirigió a la reja. Esta rechinó, como siempre, y Beto anotó mentalmente que debía engrasar las bisagras. No había dado ni 3 pasos por el sendero cuando la puerta principal se abrió de golpe. «Beto, mi hijito». Su madre prácticamente voló del porche para correr a su encuentro. Doña Sofía era una mujer de baja estatura, robusta, con un peinado impecable y unos ojos que siempre parecían sonreír. Ahora, esos ojos brillaban con una alegría genuina. Le rodeó el cuello a su hijo, a pesar de que Beto era considerablemente más alto, y apoyó la mejilla en su pecho. «¡Qué alegría verte!». Su voz temblaba de emoción. «Un mes entero. Ya pensaba que te habías olvidado por completo de tu vieja. Yo también te extrañé mucho. Mamá». Beto sonrió y le entregó el ramo. «Perdona por no haber venido antes. He tenido muchísimo trabajo. Tú siempre tan atento». Doña Sofía tomó las flores y las acercó a su pecho, inhalando su aroma. «Crisantemos. ¿Te acuerdas de que me encantan?». «Gracias, mi niño». «Y yo, como si lo hubiera adivinado, ¿sabes qué preparé? Un pastel de manzana y canela. Ya me llegó el aroma». Beto, en efecto, había percibido el familiar olor a canela y pan recién horneado que emanaba de la casa. Entraron al recibidor. Beto se quitó los zapatos y colgó el saco en el perchero. La casa lo recibió con su calidez acogedora y su silencio. Todo seguía igual que hacía 10 o 15 años. El mismo papel tapiz con un discreto estampado floral, la misma cómoda antigua con fotografías enmarcadas, el mismo tapete en el suelo. Beto le había ofrecido a su madre en repetidas ocasiones remodelar la casa, comprar muebles nuevos, pero doña Sofía siempre se negaba. «¿Para qué quiero cambiar todo esto?», decía. «Aquí cada cosa guarda un recuerdo. Esta cómoda la compró tu padre cuando nos casamos, y el tapete me lo regaló mi mamá para la inauguración de la casa». Pasaron a la cocina. La mesa ya estaba puesta. Un mantel blanco, tazas de porcelana con borde dorado, la azucarera, la lechera y, por supuesto, el pastel, dorado y esponjoso, ya que aún salía calor. «Siéntate, siéntate», se apresuró a decir doña Sofía, colocando el ramo en un jarrón con agua. «Ahorita preparo un café de olla. Tengo uno nuevo con piloncillo que me trajo Carmen del pueblo. Allá tiene familia». Beto se sentó en la silla y miró a su alrededor con agrado. Aquí se sentía como un niño. Aquí no tenía que tomar decisiones importantes, ni firmar contratos millonarios, ni pensar en ganancias y pérdidas. Aquí podía ser, simplemente, un hijo. «¿Cómo van las cosas en la fábrica?». Doña Sofía puso la olla en el fuego y se sentó frente a él. «Llamas tampoco. Ya empiezo a pensar que tienes algún problema». «Todo bien, mamá», la tranquilizó Beto. «Al contrario, los negocios van de maravilla. La semana pasada firmamos un contrato con una cadena de tiendas muy grande. Nos van a comprar muebles para todas sus sucursales. Es un gran avance. Me da tanto gusto. Mi hijito».
Doña Sofía tomó su mano y la apretó. Has puesto tanto esfuerzo en esa fábrica. Recuerdo cuando apenas empezabas. Rentabas una bodeguita y trabajabas 16 horas al día. Me preocupaba tanto por ti. Pero ahora tenemos una de las fábricas más grandes de la región, dijo Beto con orgullo. Más de 300 empleados. 3 naves de producción. Nuestra propia flotilla de camiones. La olla empezó a hervir y doña Sofía se levantó para preparar el café. Con calma, sirvió el agua caliente en las tazas de barro, añadió el café y revolvió con una cucharita. Beto observaba sus movimientos familiares y pensaba en lo rápido que volaba el tiempo. Su madre había envejecido. Tenía más canas. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas, sus movimientos más lentos. ¿Y tú cómo estás? Mamá, ¿la salud bien? Preguntó cuando ella volvió a la mesa. ¿A mí qué me va a pasar? Dijo doña Sofía, restándole importancia con un gesto. Llevo una vida tranquila. Por las mañanas camino en el parque. Por las tardes veo mis telenovelas. A veces me reúno con mis amigas. El otro día vino Carmen a visitarme. ¿Te acuerdas de ella? Claro que me acuerdo, asintió Beto, cortando una rebanada de pastel. Todavía estaba tibio. Las manzanas en su interior prácticamente se derretían en la boca. Siempre era el alma de todas las fiestas. Recuerdo como en tu cumpleaños nos puso a bailar a todos. Exacto. Se animó doña Sofía. Carmen sigue igual de enérgica. Pues me contó que su hija Ximena regresó de la capital. ¿Si la recuerdas? Beto se tensó. Sabía a dónde se dirigía la conversación. Cada vez que su madre empezaba a hablar de las hijas de sus amigas, terminaba de la misma manera, intentando presentarle a alguien. Vagamente, respondió secamente y dio un sorbo al café. Es una muchacha muy guapa. Y muy lista, continuó doña Sofía, sin notar o ignorando la tensión de su hijo. En la Ciudad de México trabajaba de gerente en una empresa importante, pero ahora decidió volver a casa. Dice que se cansó del ajetreo de la gran ciudad. Entiendo. Beto intentaba mantener un tono neutral. ¿Qué te parece si nos reunimos? ¿Como en los viejos tiempos? Propuso doña Sofía. Y sus ojos se iluminaron. Invito a Carmen con Ximena. Y tú vienes. Platicamos. Recordamos la juventud. Mamá, ¿otra vez vas a empezar? Beto dejó la taza y miró a su madre con seriedad. ¿Empezar qué? ¿Mi hijito? Doña Sofía puso cara de inocente. Solo quiero reunirme con mis amigas. ¿Qué tiene de malo? Mamá, sé perfectamente lo que intentas hacer, suspiró Beto. Quieres presentarme a Ximena. Igual que la vez pasada con la hija de tu colega. Y la antepasada con la sobrina de la vecina. Y aquella vez con... Es que no puedo soportar verte sufrir, lo interrumpió doña Sofía. Y en su voz se percibió un tono de ofensa. Mamá, ¿de qué sufrimiento hablas? Se sorprendió Beto sinceramente. ¿De que estás solo? Puso las manos sobre la mesa y se inclinó hacia él. Beto, tienes 42 años. Eres un hombre exitoso, inteligente, guapo, un soltero codiciado, y todavía no has encontrado a nadie. Todos tus compañeros de la prepa ya tienen familia, hijos. Y tú, solo. Llegas del trabajo a un departamento vacío, sin nadie con quien hablar, sin nadie con quien compartir tus alegrías y tus penas. Mamá, estoy perfectamente bien. Beto intentó calmarla. Me siento cómodo así. Estoy ocupado con algo que amo. No tengo tiempo para relaciones. Eso no está bien, negó con la cabeza doña Sofía. Una persona no puede vivir solo para el trabajo. Necesitas una familia. Hijos. Y yo necesito nietos. Quiero cargar a mis nietecitos mientras todavía tengo fuerzas. Quiero hornearles pasteles, tejerles calcetines, contarles cuentos. Mamá, ya basta. La voz de Beto se tornó más firme. No necesito que me busques a nadie. Yo mismo me encargaré de mi vida cuando llegue el momento. ¿Pero cuándo va a llegar ese momento? Insistió doña Sofía. No te estás haciendo más joven, mi niño. Mira, no quiero presionarte, pero de verdad me preocupa. Todas mis amigas ya son abuelas. Me enseñan fotos de sus nietos, me cuentan cómo pasaron el fin de semana con ellos. ¿Y yo qué les digo? ¿Que mi hijo se la pasa día y noche en la fábrica? Mamá, es mi vida. Beto sintió que empezaba a hervir por dentro. Ese tema lo irritaba al máximo. Agradezco tu preocupación, pero te pido que no te metas más en mis asuntos personales. Si conozco a alguien que de verdad me interese, yo mismo te lo diré. Pero organizar encerronas con las hijas de tus amigas ya es demasiado. Doña Sofía frunció los labios. Ofendida. Yo solo quiero tu felicidad. Lo sé.
mamá, se ablandó Beto, pero mi felicidad no necesariamente incluye una esposa e hijos. Al menos no por ahora. Mejor no hablemos más de esto. Sí. Se hizo un silencio incómodo. Doña Sofía bebió su café. Beto terminó su pastel. La atmósfera de calidez y confort que había al principio del encuentro se había desvanecido. Perdona, mamá, pero me tengo que ir. Beto se levantó de la mesa. Todavía tengo que pasar a la oficina a revisar unos documentos. ¿A la oficina? Si ya es de noche, se sorprendió doña Sofía. Sí, tengo asuntos urgentes. Sabía perfectamente que era una excusa, pero no quería quedarse después de esa conversación. Doña Sofía se levantó en silencio y lo acompañó al recibidor. Beto se puso el saco y los zapatos. Su madre estaba a su lado, y en sus ojos se leía la tristeza. Perdóname si te ofendí, dijo en voz baja. No pasa nada. Mamá. Beto la abrazó. Solo no volvamos a tocar este tema. Está bien, asintió doña Sofía, aunque en su voz se notaba que no pensaba rendirse. Ven más seguido. Mi hijito. No esperes un mes entero. Haré lo posible, prometió Beto y salió al porche. Se subió al coche y se quedó inmóvil un momento, mirando las ventanas iluminadas de la casa. Su madre estaba detrás de la cortina, despidiéndose con la mano. Beto le devolvió el gesto, encendió el motor y salió del patio. De camino a la ciudad, pensaba que su madre, en cierto modo, tenía razón. A veces, de verdad se sentía solo, sobre todo por las noches. Cuando regresaba a su espacioso departamento con ventanales panorámicos, amueblado con piezas de diseño y con cuadros en las paredes, le faltaba lo más importante, el calor humano que crea la presencia de un ser querido. Pero Beto no podía permitirse una relación. Había visto cómo se desmoronaban los matrimonios de sus conocidos, cómo los empresarios perdían no solo a sus esposas, sino la mitad de su patrimonio tras los divorcios. Escuchaba las quejas interminables de sus amigos sobre esposas que no los entendían, que exigían atención, que sentían celos del trabajo. No, él no quería eso. Además, todas las mujeres que sus familiares y amigos habían intentado presentarle eran cortadas por la misma tijera. Lo miraban como a una cartera con piernas, le coqueteaban, le hacían cumplidos. Pero detrás de todo eso no había sinceridad. Beto lo sentía. Entró en la ciudad. Pasó por las avenidas principales y giró hacia el edificio de oficinas donde se encontraba la sede de su fábrica. Necesitaba distraerse de los pensamientos pesados. Y la mejor medicina para cualquier preocupación siempre había sido el trabajo. Beto estacionó el coche en el aparcamiento subterráneo del centro de oficinas y subió en el elevador al 8º piso, donde se encontraba la sede principal de su fábrica de muebles. Las puertas del elevador se abrieron y entró en un amplio vestíbulo con piso de mármol y divisiones de cristal. En la pared de enfrente destacaba el logotipo de la empresa, un árbol estilizado con ramas extendidas y la inscripción Garza y CIA. Beto miró su reloj, 6:50 de la tarde. La oficina se estaba vaciando poco a poco. En el área abierta quedaban solo unas cuantas personas inclinadas sobre sus monitores. Alguien recogía sus cosas apresuradamente, otro ya estaba en el perchero poniéndose la chaqueta. Desde el área de contabilidad se oían risas. Seguramente alguien contaba un chiste antes de irse a casa. Beto caminaba lentamente por el pasillo hacia su oficina, sumido en sus pensamientos. La conversación con su madre no se le iba de la cabeza. Entendía que doña Sofía le deseaba lo mejor, pero su insistencia lo irritaba. ¿Por qué todo el mundo creía que una persona debía estar obligatoriamente en pareja? ¿Acaso no se podía ser feliz solo? ¿Su vida era incompleta sin una esposa e hijos? Licenciado Garza, ¿por qué tan pensativo? La voz lo hizo sobresaltar y levantar la vista. De la oficina de enfrente salía Elena Sandoval, su asistente personal. Una mujer de 35 años, de estatura media, con cabello oscuro recogido en un moño impecable y unos inteligentes ojos grises detrás de unos lentes de montura fina. Llevaba un traje sastre gris y una blusa blanca, el estilo formal que prefería en la oficina. Elena llevaba 10 años trabajando con Beto. Había entrado en la empresa cuando la fábrica apenas comenzaba a expandirse. Primero como secretaria, luego ascendió a asistente de dirección. Con los años, se había convertido no solo en una empleada, sino en su verdadera mano derecha y, quizás, la única persona en la empresa con la que podía hablar con franqueza. Fui a ver a mi madre. Beto negó con la cabeza y se detuvo a su lado. Ah. Elena sonrió comprensivamente y cruzó los brazos. Y otra vez intentó emparejarte con la hija de alguna conocida. Beto la miró sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Licenciado. Llevo 10 años trabajando con usted, rió Elena.
Ya conozco su agenda mejor que usted mismo. Y cada vez que regresa de ver a su mamá con esa cara, significa que volvieron a hablar de su vida personal. Así es, admitió Beto, recargándose en la pared. Cada vez que nos vemos, tiene que sacar el tema. Hoy quería presentarme a la hija de su amiga, una tal Ximena que regresó de la capital. Mi mamá ya estaba planeando una reunión, como en los viejos tiempos. Según sus palabras. Ximena, repitió Elena con una sonrisita. Un nombre interesante. Ese no es el punto, dijo Beto, haciendo un gesto con la mano. El punto es que mi madre no se rinde. Cree que sufro de soledad, que a los 42 años estoy obligado a tener familia e hijos, que todos mis contemporáneos ya tienen esposa y consienten a sus padres con nietos. Todas las mamás son así, asintió Elena con comprensión. La mía también intenta presentarme constantemente al hijo de su amiga. Ya ha probado de todo. A veces nos invita a comer a los dos casualmente, otras organiza una ida al teatro juntos, o simplemente me da su número de teléfono y dice, llámale, es un muchacho tan bueno. Pero yo no me dejo. Beto sonrió. Le alivió saber que no era el único. ¿En serio? ¿Y qué haces? La ignoro, se encogió de hombros Elena. O le digo que estoy muy ocupada en el trabajo, que no tengo tiempo para mi vida personal. Mi mamá se ofende. Claro, pero luego se le pasa. Aunque no por mucho tiempo. Un par de semanas después. Todo empieza de nuevo. Sí, es complicado cuando alguien intenta controlar tu vida. Beto sintió que la tensión acumulada durante la tarde comenzaba a disiparse. ¿Sabes? He pensado mucho en por qué se comportan así. Elena se quitó los lentes y limpió los cristales con el borde de su blusa. Y llegué a una conclusión. Simplemente se aburren. Por eso se inventan ocupaciones. Si tuvieran algo que les apasionara, creo que todo sería diferente. O sea que crees que se meten en nuestras vidas por ocio, aclaró Beto. No por ocio, sino por falta de intereses propios, corrigió Elena. Mi mamá, por ejemplo, siempre justifica así su deseo de organizar mi vida. Me dice, Elena, ya estoy jubilada, mis amigas se han ido a vivir a otros lados, paso todo el día sola en casa. Por eso me pongo a pensar en cómo ayudarte a arreglar tu destino. Y yo le contesto, mamá, búscate un pasatiempo, inscríbete a clases de pintura o de baile, vete de viaje. Pero ella responde, a mi edad ya es tarde para empezar algo nuevo. Beto se quedó pensativo. Las palabras de Elena dieron en el clavo. Efectivamente, su madre también llevaba una vida bastante monótona. La casa, el jardín, reuniones con sus amigas, la televisión. Antes, cuando su padre vivía, viajaban juntos, iban al teatro, a exposiciones. Pero desde su muerte, hacía ya 7 años, doña Sofía parecía haberse encerrado en sí misma. Rechazaba las propuestas de Beto de ir a algún lado, diciendo que en casa estaba bien. Tienes razón, dijo lentamente. Mi mamá de verdad no hace muchas cosas. No tiene pasatiempos, ni aficiones, salvo el jardín y la cocina. Pero eso no puede llenar toda una vida. ¿Ves? Elena se volvió a poner los lentes. Necesita algo que la atrape por completo. Entonces, quizás, cambiará el enfoque de tu vida personal a otra cosa. ¿Pero a qué? Beto abrió los brazos. No puedo obligarla a hacer algo. Claro que no puedes obligarla, coincidió Elena. Pero puedes darle un empujón. Darle la oportunidad de probar algo nuevo. A veces la gente simplemente no sabe lo que quiere porque nunca lo ha intentado. Beto asintió, pero aún no se imaginaba cómo podría lograrlo. ¿Qué proponerle a su madre? ¿Clases de corte y confección? Dudaba que le interesara. ¿Yoga para la tercera edad? Diría que le duelen las articulaciones. ¿Un club de lectura? Ya se reunía con sus amigas. Bueno, lo pensaré, dijo. Gracias por escucharme. Ya estaba a punto de explotar después de la conversación con mi mamá. Cuando quieras, sonrió Elena. Por cierto, ya que estás aquí, podríamos revisar la presentación para los socios alemanes. Preparé un borrador. Pensaba mostrártelo mañana, pero ya que viniste, veámosla, asintió Beto. De todos modos, necesito distraerme. Entraron en la oficina de Elena. Era una habitación pequeña con una ventana que daba a la avenida principal de la ciudad. Sobre el escritorio había una computadora y, a un lado, carpetas con documentos cuidadosamente ordenados. A la derecha, una fotografía familiar enmarcada, Elena con una mujer mayor, claramente su madre, ambas sonriendo. En el alféizar, varias plantas de interior daban un toque de verdor. Elena encendió la computadora, abrió el archivo de la presentación y le acercó una silla a Beto.
Se pusieron a revisar las diapositivas, las cifras, los gráficos. Beto hacía correcciones, sugería cambiar formulaciones, añadir estadísticas. Elena tecleaba rápidamente, asentía, a veces discutía defendiendo su punto de vista. El trabajo se prolongó. Afuera oscureció, y se encendieron las luces de la calle. La oficina quedó completamente vacía. Solo quedaban ellos dos y el guardia de seguridad en la planta baja. Parece que ya es tarde, observó finalmente Elena, mirando el reloj. Las 8:30. Sí, es hora de terminar. Beto se estiró y se masajeó el cuello. La presentación quedó excelente. Mañana le damos los toques finales y se la podemos enviar a los alemanes. Perfecto. Elena guardó el archivo y cerró el programa. Licenciado, ¿puedo decirle algo más? Claro. Él se volvió hacia ella. Sobre su mamá, Elena titubeó un poco, buscando las palabras. Entiendo que te moleste su intromisión en tu vida personal, pero, sabes, lo hace por amor. Simplemente quiere verte feliz. Lo sé, asintió Beto, pero su idea de la felicidad no coincide con la mía. ¿Y cuál es tu idea de la felicidad? Preguntó Elena inesperadamente. Beto se quedó pensando. Curiosamente, nunca se había hecho esa pregunta directamente. ¿Qué era la felicidad para él? ¿Un negocio exitoso? Sí, era parte de la felicidad. ¿Independencia financiera? También. ¿Respeto en el mundo de los negocios? Sin duda. ¿Pero era eso suficiente? No lo sé, admitió con sinceridad. Supongo que para mí la felicidad es cuando me dedico a lo que amo. Veo los resultados de mi trabajo. Sé que he asegurado no solo mi futuro, sino el de cientos de personas que trabajan en mi fábrica. Eso también es importante. No, claro que es importante, coincidió Elena. Pero, licenciado, dígame con sinceridad, ¿nunca se ha sentido solo? Cuando llega a casa por la noche y todo está en silencio, vacío, ¿no le gustaría que alguien lo recibiera? ¿Qué le preguntará cómo le fue? A veces, admitió Beto a regañadientes. Pero se me pasa rápido. Pongo la televisión o leo un libro. Tengo amigos con los que puedo salir. No estoy tan solo. Los amigos son buenos, asintió Elena. Pero no es lo mismo que tener a alguien cercano a tu lado. Yo también vivo sola. ¿Sabes? A veces extraño justamente eso, que alguien simplemente esté ahí. No es necesario decir nada importante. Se puede estar sentado uno al lado del otro y saber que no está solo. Beto la miró con más atención. Nunca se había puesto a pensar en la vida personal de Elena. Sabía que no estaba casada, que no tenía hijos, pero nunca se había preguntado por qué. Ahora, sin embargo, sintió curiosidad. ¿Y por qué no te has casado? Le preguntó. Eres una mujer inteligente, atractiva, exitosa. Seguramente has tenido pretendientes. Elena sonrió. Los tuve, pero de alguna manera no funcionó. A veces el trabajo se interponía, otras veces los hombres no resultaban ser lo que yo quería a mi lado. Uno quería que dejara mi carrera y me quedara en casa. Otro me celaba constantemente con mis colegas. Un tercero resultó ser un mantenido que buscaba mi dinero. En fin, no ha sido mi destino, por ahora. Te entiendo, asintió Beto. Mi historia es bastante similar. Tuve un par de relaciones, pero no llegaron a nada. Las mujeres o exigían demasiada atención, o solo les interesaba el dinero. ¿Y has intentado conocer a alguien fuera de tu círculo? Preguntó Elena. No una empresaria o la hija de un socio, sino una mujer común, una maestra, una doctora, una bibliotecaria. No, admitió Beto, no se ha dado la oportunidad. Mi círculo social es bastante reducido. Trabajo, reuniones de negocios, negociaciones. ¿Dónde voy a conocer a una maestra? En cualquier lugar, rió Elena. En un parque, en un café, en una librería. Solo hay que estar abierto a conocer gente nueva. Quizás tengas razón, dijo Beto pensativamente, pero ahora mismo no estoy para eso. Tantos proyectos, tantos planes. Cerrar el trato con los alemanes. Luego lanzar la nueva línea de producción. Después expandir las exportaciones. No tengo tiempo para nada. Siempre se puede encontrar tiempo si de verdad se quiere, replicó Elena con suavidad. Pero te entiendo, yo soy igual. El trabajo te absorbe. Se quedaron en silencio. Afuera pasó un coche, iluminando la oficina por un segundo con sus faros. Beto de repente se dio cuenta de que se sentía cómodo allí con Elena. Ella no presionaba, no exigía, no se metía con consejos no pedidos,
Simplemente decía lo que pensaba y le daba espacio para reflexionar. Gracias por hablar conmigo, dijo él, levantándose. De verdad. Me siento mejor. De nada, sonrió Elena. Siempre estoy dispuesta a escuchar. Después de todo, también es parte de mis deberes como asistente. No, supongo, rió Beto, aunque eso no está en la descripción del puesto. Seguro que no. Salieron de la oficina. Elena cerró la puerta con llave. Bajaron juntos en el elevador. Se despidieron del guardia y salieron a la calle. El aire era fresco, olía a otoño y a lluvia. ¿Te llevo?, ofreció Beto. Gracias. No es necesario, negó Elena. Tomaré un taxi. Vives para el otro lado. Bueno. Entonces hasta mañana. Le extendió la mano. Hasta mañana, licenciado. Elena le estrechó la mano. Y piense en lo que le dije. Sobre un pasatiempo para su mamá. Quizás esa sea la solución. Beto asintió. Se subió a su coche y condujo a casa. Iba pensando en las palabras de Elena, un pasatiempo para mi madre. Algo que la atrape por completo. Algo que la distraiga de sus intentos de casar a su hijo. ¿Pero qué podría ser? Recordó cómo su madre preparaba pasteles en su infancia. Con qué amor amasaba, cortaba las manzanas, espolvoreaba la canela. Como lo ponía orgullosa sobre la mesa, esperando un elogio. A doña Sofía siempre le había encantado cocinar. Antes, cuando Beto era niño, cada fin de semana organizaba comidas familiares, invitaba a parientes y amigos. La mesa se llenaba de platillos diversos, y todos elogiaban su talento culinario. Quizás esa es la respuesta, pensó Beto. La cocina, la gastronomía. Pero ¿cómo convertir eso en un pasatiempo? ¿Clases de cocina? Demasiado trivial. ¿Un blog de cocina? Su madre apenas sabía usar la computadora a ese nivel. ¿Entonces qué? Llegó al patio de su edificio, se estacionó y subió a su departamento. Como esperaba, lo recibieron el silencio y la oscuridad. Beto encendió la luz, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. El departamento era enorme, de 5 habitaciones, con vistas al río. Pero en ese momento parecía vacío y frío. Pasó a la sala. Se dejó caer en un sillón y se quedó mirando por la ventana. Abajo fluía el río. En la orilla opuesta, parpadeaban las luces de la ciudad nocturna. Hermoso, tranquilo, pero solitario. Beto sacó su teléfono y abrió el navegador. Empezó a teclear, como ocupar a una persona mayor. Aparecieron multitud de artículos sobre pasatiempos para jubilados. Hojeó varios: tejido, bordado, jardinería, yoga, baile. Nada adecuado. Entonces tecleó: aficiones culinarias para mayores. De nuevo, una lista de consejos estándar, pero luego su mirada se detuvo en un artículo, como abrir una cocina casera. Hizo clic en el enlace y empezó a leer. El artículo hablaba de cómo la gente abría pequeños cafés caseros o aceptaba pedidos para preparar comida para eventos. No requería una gran inversión. Se podía trabajar desde casa y, al mismo tiempo, dedicarse a lo que uno ama. Interesante, pensó Beto, pero luego negó con la cabeza. Difícilmente su madre aceptaría algo así. Ya tenía 68 años. Estaba acostumbrada a una vida tranquila. Además, ¿para qué querría una cocina casera si su hijo podía darle todo lo que necesitara? Cerró el navegador y se reclinó en el sillón. En su cabeza seguían resonando las palabras de Elena. Simplemente se aburren. Por eso se inventan ocupaciones. Si tuvieran algo que les apasionara, creo que todo sería diferente. Un pasatiempo, murmuró Beto para sí mismo. Tendré que pensarlo seriamente. Se levantó, fue al dormitorio y se acostó en la cama sin desvestirse. Mañana sería un nuevo día, lleno de reuniones y asuntos. Pero ahora tenía una tarea más: encontrar para su madre ese pasatiempo que la distrajera de sus intentos de arreglarle la vida personal. Pasaron varios días desde aquella conversación con Elena, pero la idea de encontrarle un pasatiempo a su madre no abandonaba a Beto. Se despertaba y se dormía con ese pensamiento. Incluso durante negociaciones importantes, se sorprendía a sí mismo pensando no en los contratos, sino en cómo resolver el problema de la intromisión materna en su vida. El miércoles por la mañana, al llegar a la oficina, se dirigió directamente al despacho de Elena. Ella ya estaba allí, puntual como siempre, sentada en su escritorio y revisando los gráficos de ventas del último trimestre. Llevaba sus lentes, el cabello perfectamente recogido y una expresión de total concentración. Elena, no puedo sacarme de la cabeza lo que dijiste la otra vez. Beto entró sin llamar y se apoyó en su escritorio. ¿A qué te refieres?, preguntó ella.
sin apartar la vista de los gráficos donde una línea roja marcaba el crecimiento. ¿A qué decías que debía encontrarle un pasatiempo a mi mamá? Ah, eso. Ah, sí. Elena finalmente levantó la vista y se quitó los lentes. ¿Y qué se te ocurrió? Ese es el problema. Beto se enderezó y comenzó a caminar por la oficina. Llevo toda la semana dándole vueltas. Pero no se me ocurre nada que valga la pena. He intentado imaginar en qué podría ocupar su tiempo, pero todo se reduce a talleres para jubilados o clases de tejido. Y eso no es. ¿Y qué es lo que más le gusta hacer a tu mamá? Preguntó Elena, dejando los documentos a un lado y centrando toda su atención en la conversación. Beto se detuvo junto a la ventana y reflexionó. Cocinar y meterse en mi vida, dijo finalmente con una sonrisa, volviéndose hacia ella. Elena soltó una carcajada, pero de repente se quedó inmóvil, como si una idea la hubiera golpeado. ¿Y si le regalas un restaurante? Propuso de forma inesperada. ¿Un restaurante? Beto frunció el ceño, sin entender. Que le regales un restaurante. Elena hablaba rápido, claramente entusiasmada con su idea. Tú mismo dijiste que le encanta cocinar. Un restaurante es la solución ideal. Podrá dedicarse a lo que le apasiona, dirigir al personal, crear el menú, recibir a los clientes. No tendrá tiempo para pensar en tu vida personal porque estará ocupada con su propio negocio. Y ahora, discúlpame, pero de verdad necesito terminar con estos gráficos antes de la comida. Beto se quedó de pie, mirándola, atónito. Un restaurante. ¿Por qué no se le había ocurrido a él? Era, de hecho, la solución perfecta. Su madre adoraba cocinar, le encantaba recibir invitados. Siempre había soñado con una gran familia y grandes comidas. Un restaurante era precisamente el lugar donde podría realizar todo eso. Perfecto. Elena. Eres la mejor, exclamó Beto con entusiasmo, acercándose al escritorio y golpeándolo con la palma de la mano. Lo sé, sonrió Elena y se puso de nuevo los lentes. Ahora vete y déjame trabajar. Beto salió de la oficina con una sensación de ligereza. Tenía un plan. Ahora solo faltaba encontrar el restaurante adecuado. No cualquier fonda, sino un establecimiento realmente digno, que no le diera vergüenza regalarle a su madre. Ese mismo día, sin posponerlo, comenzó la búsqueda. Lo primero que hizo fue llamar a su agente inmobiliario. Alejandro, necesito un restaurante, dijo Beto en cuanto le contestaron. Buenos días. Licenciado Garza, rió el agente. Al menos salude primero. ¿Un restaurante? ¿Ha decidido expandir su negocio? No. Es algo personal, respondió Beto secamente. Necesito algo decente, en una buena zona, con un negocio ya establecido. No una ruina que haya que levantar desde cero. Entendido. Deme un par de días. Voy a ver qué hay en el mercado. Pero Beto no iba a esperar. Él mismo empezó a buscar opciones en Internet, a llamar a conocidos empresarios, a preguntar si sabían de alguien que quisiera vender un restaurante. Resultó que el mercado de la restauración era bastante cerrado. Los buenos locales no se vendían, y los que sí, o estaban en números rojos o tenían un sinfín de problemas. El primer restaurante que visitó estaba en el centro de la ciudad. Por fuera parecía decente. Una fachada moderna, grandes ventanales, un letrero con una tipografía elegante, pero por dentro, la cosa no era tan prometedora. Como ve, el salón tiene capacidad para 100 comensales, mostraba el dueño. Un hombre de unos 50 años con entradas y un tic nervioso. La cocina está totalmente equipada. El personal capacitado. Beto echó un vistazo. El salón era sombrío, con techos bajos y acabados oscuros. Los muebles eran viejos. La tapicería de las sillas estaba desgastada. En la cocina, a la que se asomó, reinaba el desorden, y de la ventilación salía un olor a humedad. ¿Y por qué lo vende? Preguntó Beto. Pues la competencia es dura, respondió el dueño evasivamente. Decidí cambiar de giro. Ya veo, asintió Beto. Gracias. Lo pensaré. Al salir a la calle, descartó inmediatamente esa opción. Un lugar así no le gustaría a su madre. Y él tampoco quería regalarle algo mediocre. El segundo restaurante fue aún peor. Estaba en las afueras, cerca de una zona industrial. El edificio en sí estaba desconchado, dentro olía a humedad. Y el dueño admitió francamente que el negocio estaba al borde de la quiebra. ¿Quizás le interese? Preguntaba con esperanza. Se lo vendo muy barato. No, gracias, declinó Beto y se fue sin mirar atrás. Pasó una semana, luego otra. Beto empezaba a perder la esperanza. Ya había visto más de 10 restaurantes.
Y todos estaban en mal estado, en ubicaciones desafortunadas o con deudas enormes. El agente inmobiliario, Alejandro, tampoco podía ofrecerle nada adecuado. Licenciado, es que el mercado está así ahora, se justificaba por teléfono. Los dueños se aferran a los buenos locales. Y lo que se vende, normalmente tiene sus razones. Sigue buscando, insistía Beto. Ya empezaba a dudar de su idea. Quizás no debería haber empezado todo esto. Quizás simplemente debería resignarse a que su madre siguiera metiéndose en su vida. Pero cada vez que pensaba en ello, recordaba su última conversación, las palabras de su madre sobre el sufrimiento de la soledad, y volvía a encenderse su deseo de encontrar una solución. En la tercera semana de búsqueda, Alejandro finalmente llamó con buenas noticias. Licenciado Garza, creo que he encontrado lo que busca, le comunicó alegremente. Un restaurante en el centro histórico, 200 metros cuadrados. Remodelación excelente. Todo el equipo nuevo. El dueño vende con urgencia por motivos personales. ¿Cuándo podemos verlo?, preguntó Beto de inmediato, sintiendo cómo se encendía una llama de esperanza en su interior. Hoy mismo si quiere. Ya lo arreglé. En 1 hora puede estar allí. Le mando la dirección por mensaje. Beto pospuso todo lo demás y, 40 minutos más tarde, ya estaba de pie frente a un hermoso edificio antiguo de ladrillo rojo. El restaurante ocupaba la planta baja. Sobre la entrada colgaba un elegante letrero con letras doradas, el corazón de la familia. Grandes ventanales con inserciones de vitral, una puerta de madera tallada, faroles de hierro forjado a los lados. Todo tenía un aspecto elegante y acogedor. A su encuentro salió un hombre de unos 60 años. Alto, con el pelo cano y ojos tristes. Vestía un traje caro, pero parecía agotado y envejecido. Armando del Moral, se presentó, extendiendo la mano. Roberto Garza. Beto le estrechó la mano. Pase, por favor. Don Armando abrió la puerta y lo invitó a entrar. Beto cruzó el umbral y se quedó inmóvil. Ante él se abría un amplio salón con techos altos adornados con molduras. Grandes candelabros de cristal iluminaban suavemente el espacio. Las paredes estaban revestidas de madera clara. En el suelo había parqué. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos impecables. Sobre cada una, flores frescas en jarrones. Junto a las ventanas había cómodos sofás con cojines mullidos. En una esquina, un pequeño escenario para músicos, y a lo largo de una pared se extendía una barra de bar de madera oscura con estantes de espejo llenos de botellas. Dios mío, exhaló Beto. Es increíble. Gracias, sonrió tristemente don Armando. Puse toda mi alma en este lugar. Lo diseñé yo mismo. Cada detalle lo elegí personalmente. ¿Puedo ver la cocina?, pidió Beto. Claro, vamos. Pasaron por una puerta de servicio. La cocina resultó ser espaciosa y moderna. El equipo nuevo brillaba de limpio. Estufas profesionales, hornos, cámaras frigoríficas, mesas de trabajo de acero inoxidable. Todo estaba pensado hasta el más mínimo detalle. ¿Y el personal?, preguntó Beto, volviendo al salón. Plantilla completa. 2 chefs, ayudantes, meseros, barman, gerente, personal de limpieza, enumeró don Armando. Todos con experiencia. Trabajan aquí desde la inauguración hace 3 años. Los salarios se pagan puntualmente. No hay rotación de personal. Suena excelente. Beto ya comprendía que había encontrado lo que buscaba. ¿Y las ganancias? El último año. El negocio ha tenido beneficios. Clientes habituales. Eventos de empresa. Banquetes. Puedo mostrarle toda la contabilidad. Beto asintió y recorrió lentamente el salón, observando cada detalle. El ambiente era acogedor, cálido, hogareño. Ya se imaginaba a su madre de pie junto a la barra, charlando con los clientes, en la cocina, probando un platillo y dando consejos a los chefs, tomando reservas para banquetes y diseñando el menú. Este lugar era perfecto. Me gusta mucho, dijo finalmente, volviéndose hacia don Armando. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué ha decidido vender? El restaurante es claramente exitoso. Todo está en excelentes condiciones. ¿Dónde está el truco? Don Armando suspiró pesadamente y se sentó en una de las sillas. No hay ningún truco. Es solo que, hizo una pausa, buscando las palabras. Compré este restaurante para mi esposa. Era su sueño, tener su propio local donde pudiera recibir a los invitados, crear un ambiente acogedor, cocinar sus platillos favoritos. Diseñamos juntos el interior, elegimos los muebles, la vajilla, creamos el menú. Se suponía que sería nuestro negocio familiar. ¿Y qué pasó?
Preguntó Beto con cautela, adivinando ya la respuesta. Falleció hace 3 meses. La voz de don Armando se quebró. Fue repentino. Un derrame cerebral. No puedo estar aquí. Cada detalle me la recuerda cómo elegimos estos candelabros, cómo discutíamos sobre el color de las paredes, cómo se reía cuando abrimos las puertas a los clientes por primera vez. He intentado seguir adelante, pero no puedo. Es demasiado duro. Todos los recuerdos me asaltan a la vez. Beto sintió una punzada en el corazón. Veía el dolor sincero en los ojos de aquel hombre. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Gracias. Don Armando se secó los ojos con un pañuelo. Disculpe, normalmente me controlo, pero aquí mire, quiero que el restaurante quede en manos de una buena persona, alguien que valore este lugar, que le ponga alma, como lo hicimos mi esposa y yo. El dinero no es lo más importante para mí ahora. Lo importante es que nuestro proyecto continúe. Estoy comprando el restaurante para mi madre, confesó Beto. Toda su vida ha soñado con dedicarse a la cocina, con recibir invitados. Quiero regalarle este lugar para que pueda cumplir su sueño. Don Armando levantó la cabeza y lo miró atentamente. Para su madre. En su voz aparecieron notas cálidas. Eso es maravilloso. Sabe, mi esposa también quería que fuera un negocio familiar, que aquí se reunieran los seres queridos, que hubiera calidez y confort, como en casa. Si su madre es así, creo que le encantará este lugar. Estoy seguro de que le encantará, sonrió Beto. Entonces, hablemos de los detalles. Don Armando se levantó y le tendió la mano. Estoy dispuesto a venderle el restaurante. Pasemos a mi oficina. Le mostraré todos los documentos, los contratos con los proveedores, la contabilidad. Debe saber todo sobre lo que está comprando. Pasaron más de 2 horas en la oficina. Don Armando le mostró todos los papeles, le explicó las particularidades del negocio, le presentó a los empleados clave que estaban de turno. Todo era transparente y honesto. Beto se dio cuenta de que tenía ante él a un hombre íntegro que realmente quería dejar su negocio en buenas manos. ¿Cuánto pide por el restaurante?, preguntó finalmente Beto. Don Armando dijo una cifra. Era alta, pero justa, considerando el estado del local y su ubicación. De acuerdo, asintió Beto. ¿Cuándo podemos cerrar el trato? Cuando usted diga. Por mí. Mañana mismo. Mejor en unos días. Necesito preparar los documentos y el dinero. Intercambiaron contactos y se despidieron. Beto salió a la calle con la sensación de haber hecho algo muy correcto. Había encontrado el lugar ideal para su madre. Ahora solo quedaba formalizar la compra y darle la sorpresa. Los días siguientes pasaron volando. Beto se reunió con abogados. Revisó documentos. Transfirió el dinero. Don Armando estuvo en contacto constantemente, ayudando con todas las dudas. E incluso le presentó al chef principal y al gerente para que le explicaran todos los matices del trabajo. Finalmente, el viernes por la tarde, todos los documentos estaban firmados. Beto se convirtió en el propietario oficial del restaurante El Corazón de la Familia. Don Armando le estrechó la mano, y tenía lágrimas en los ojos. Gracias, dijo. Sé que el restaurante está en buenas manos. Le deseo mucha felicidad a su madre y éxito en este negocio. Gracias a usted, respondió Beto, por su honestidad y por haber creado un lugar tan maravilloso. Se despidieron, y Beto se quedó solo en el restaurante vacío. Recorrió lentamente el salón, pasó la mano por la barra, miró los candelabros, las flores en los jarrones. Era realmente un lugar especial, un lugar donde flotaba un espíritu de amor y cuidado. Ahora, este lugar le pertenecía, y pronto se lo regalaría a su madre. Y quizás entonces, ella por fin dejaría de meterse en su vida y encontraría su propia felicidad en lo que amaba hacer. Beto sacó el teléfono y le escribió a Elena. Encontré el restaurante. Es perfecto. Gracias por la idea. La respuesta llegó casi al instante. Me alegra haber ayudado. ¿Cuándo se lo mostrarás a tu mamá? Pronto. Muy pronto. Escribió él y sonrió. El feliz Beto ya anticipaba lo contenta que se pondría su madre al saber que ese restaurante ahora era suyo. Se imaginaba su cara de sorpresa, sus lágrimas de alegría, sus abrazos. Sería el mejor regalo que le hubiera hecho jamás. El lunes por la mañana, lo primero que hizo fue pasar por la oficina de Elena. Ella estaba revisando el correo, pero al verlo, dejó una carta a un lado de inmediato. Elena, voy a necesitar tu ayuda, empezó Beto, sentándose en el borde de su escritorio. Compré el restaurante para mi mamá y quiero que la primera semana la ayudes a familiarizarse. ¿Me ayudas? Elena levantó las cejas, sorprendida. ¿Yo? ¿Pero por qué yo?
Tienes consultores, gerentes. Porque eres mujer y la entenderás mejor que cualquier gerente, explicó Beto. Además, eres inteligente, organizada, sabes cómo llevar un negocio. Mi mamá se sentirá más cómoda contigo que con un consultor desconocido de traje. Con mucho gusto, sonrió Elena, y un brillo de interés apareció en sus ojos. Honestamente, me vendrá bien un descanso del ajetreo de la oficina. ¿Cuándo piensas decírselo? Mañana. La invitaré a cenar al restaurante. Le diré que quiero mostrarle un lugar. Y allí se lo contaré todo. Beto se frotó las manos. ¿Te imaginas su sorpresa? Creo que se quedará en shock, rió Elena. No todos los días te regalan un restaurante entero. Exacto. Beto se levantó. Gracias por aceptar ayudar. Mañana te espero allí a las 7 de la tarde. Te mando la dirección. El resto del día, Beto estuvo en las nubes. Llamó al gerente del restaurante para asegurarse de que todo estuviera listo para la noche siguiente, pidiendo un servicio impecable. Por la tarde, llamó a su madre. Mamá. Hola, dijo, intentando hablar con un tono normal. ¿Estás libre mañana? Libre. Mi hijito, respondió doña Sofía. ¿Por qué? Quiero invitarte a cenar a un lugar. Creo que te va a gustar. Oh, qué interesante. Se alegró su madre. ¿Y qué lugar es? Ya verás, respondió Beto misteriosamente. Te enviaré la dirección. Te estaré esperando. Claro que sí, mi niño. Allí estaré sin falta. Tras colgar, Beto sonrió. Mañana sería un día especial. A la noche siguiente, todo se torció. La junta de Beto con los socios alemanes por videoconferencia se alargó. No lograban ponerse de acuerdo en las condiciones del nuevo contrato. Discutían sobre plazos de entrega, precios, logística. Beto miraba nerviosamente el reloj. Ya eran las 7:20 y él seguía en su oficina. Señores, ¿qué les parece si continuamos mañana? Propuso finalmente. Tengo que salir por un asunto urgente. Los alemanes aceptaron a regañadientes. Beto cerró la llamada. Agarró su saco y salió corriendo de la oficina. Beto volaba por la ciudad nocturna, maldiciendo el tráfico y los semáforos en rojo. Llevaba 20 minutos de retraso, y eso lo irritaba enormemente. Finalmente, a lo lejos apareció el conocido edificio de ladrillo rojo. Beto giró hacia el estacionamiento y se quedó helado. Frente a la entrada del restaurante estaba ocurriendo algo inimaginable. El gerente, un joven de unos 30 años con traje negro, estaba de pie en el porche, gesticulando, y frente a él, de rodillas en un charco, estaba su madre. Su abrigo estaba manchado, el peinado deshecho, y en su rostro había una expresión de shock y humillación. «Lárguese de aquí, mendiga», gritaba el gerente, con la voz llena de desprecio. «Este es un lugar para gente decente, no para gente como usted». La sangre le hirvió a Beto. Ya estaba abriendo la puerta del coche, listo para saltar y hacer pedazos a ese insolente, cuando una figura familiar corrió hacia su madre. Elena. Abrazó a doña Sofía por los hombros. La ayudó a levantarse, le sacudió el abrigo con cuidado. Tranquila, tranquila, la calmaba. Ahora mismo lo solucionamos. Doña Sofía sollozaba, aferrando su bolso contra el pecho. Elena la abrazó más fuerte y se dirigió a paso rápido hacia la entrada del restaurante, llevando a doña Sofía del brazo. El gerente intentó detenerlas. Caroline simplemente pasó a su lado, sin siquiera dignarse a mirarlo. Beto se quedó en el coche, observando la escena. No dudaba ni un ápice de que Elena resolvería el conflicto rápidamente. Era una mujer decidida y no toleraba la grosería. Ese gerente iba a recibir su merecido. No pasaron ni 5 minutos cuando la puerta del restaurante se abrió de golpe y de allí salió despedido el gerente. Enfurecido, el hombre gritaba algo, agitando los brazos. Su cara estaba roja de ira. Detrás de él salió Elena, tranquila y fría como el hielo. «Lárguese de aquí antes de que llame a seguridad». Su voz era baja, pero cada palabra sonaba como un latigazo. «Y puede irse olvidando de trabajar en el sector restaurantero de esta ciudad. Me encargaré personalmente de eso». «¿Y usted quién se cree que es?», bramaba el gerente. «No tiene derecho a despedirme». «¿Qué no?», sonrió Elena con sorna. «Ya veremos. Ahora, desaparezca». El gerente gritó algo más, pero al ver la firmeza de Elena, se dio la vuelta y se fue, cerrando la reja de un portazo. Beto sonrió, comprendiendo que el conflicto estaba resuelto. Elena era increíble. Había actuado exactamente como él lo habría hecho en su lugar. Salió del coche y se dirigió a la entrada.
Dentro del restaurante reinaba la calma. Todos los candelabros estaban encendidos, iluminando el lugar con una luz suave. En una de las mesas estaba sentada su madre, y a su lado, Elena le ayudaba a limpiar el abrigo de la suciedad con una toallita húmeda. No se preocupe. A ese patán no lo contratarán en ningún otro sitio, decía Elena, limpiando con cuidado una manga. Haré todo lo posible para que las puertas de todos los establecimientos decentes se le cierren. Se lo prometo. Dios mío. Elenita. Es usted un ángel, decía doña Sofía con admiración, mirándola con devoción. Si no hubiera sido por usted, no sé qué habría hecho. Me gritó de esa manera. Me llamó mendiga. Me empujó. Me quedé paralizada. Ya pasó, la tranquilizaba Elena. Lo importante es que usted está bien. Y ese grosero recibió lo que se merecía. La madre de Beto ni siquiera sospechaba que Elena era la asistente de su hijo. Para ella, era simplemente una mujer bondadosa que había salido en su defensa. Mamá, perdona la tardanza. Beto se acercó a ellas y abrazó a su madre por los hombros. Doña Sofía se sobresaltó y se giró. Beto, mi hijito, se levantó de un salto y se arrojó a su cuello. ¿Te imaginas lo que ha pasado aquí? Ese gerente él. Lo vi, dijo Beto con voz sombría. Lo vi todo. Hijo, tienes que conocer a Elena de inmediato. Su madre se apartó y señaló a la asistente de Beto. Es una mujer maravillosa, tan valiente, tan decidida. Me defendió. Echó a ese patán. Beto y Elena intercambiaron una mirada y apenas contuvieron la sonrisa. Mamá, ya la conozco, dijo Beto, esforzándose por mantener una expresión seria. Elena trabaja conmigo desde hace 10 años. Es mi asistente. ¿Qué? Doña Sofía miró desconcertada a Elena, luego a su hijo. ¿Tu asistente? ¿Pero cómo? ¿Qué hace aquí? Yo la invité, explicó Beto. Quería que te ayudara a adaptarte. ¿Adaptarme? No entendía doña Sofía. ¿Adaptarme a qué? A esto. Beto hizo un gesto abarcando el salón. Y por cierto, tú misma podrías haber despedido a ese gerente. Después de todo, este es tu restaurante. Se hizo el silencio. Doña Sofía estaba de pie, con la boca abierta, mirando sin palabras a su hijo, luego a Elena, y de nuevo a su hijo. ¿Qué? Logró articular finalmente. Sí, asintió Beto y tomó las manos de su madre. Te invité precisamente para contarte esto. Compré este restaurante para que tuvieras un pasatiempo que te apasione. ¿Recuerdas que siempre decías que te encantaba cocinar y recibir invitados? Ahora podrás hacerlo todos los días. Este es tu lugar, mamá. Tu negocio. Doña Sofía se dejó caer lentamente en la silla, sin soltar las manos de su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Beto, yo no sé qué decir. No digas nada. Beto se arrodilló a su lado. Solo acepta este regalo. Quiero que seas feliz. Que tengas algo que te dé alegría. Pero esto es un restaurante entero. Sollozó doña Sofía. No voy a poder. No sé cómo. Claro que podrá, dijo Elena con seguridad, acercándose. Aquí trabaja un personal excelente. Yo le ayudaré a entenderlo todo. Juntas revisaremos el menú. Conoceremos a los chefs. Nos pondremos al día con los documentos. Todo saldrá bien. ¿Usted de verdad me ayudará? Preguntó doña Sofía con esperanza. Por supuesto, sonrió Elena. Con mucho gusto. Doña Sofía rompió a llorar. Beto la abrazó. Le acarició la espalda. Le susurró palabras tranquilizadoras. Finalmente, se compuso. Se secó las lágrimas con un pañuelo y se puso de pie. ¿Me lo enseñas todo? Preguntó con voz temblorosa. Claro. Beto la tomó del brazo. Vamos. Los tres recorrieron el salón. Beto le mostraba cada detalle. Le contaba cómo había elegido el lugar, cómo se había reunido con el dueño anterior, cómo había firmado los documentos. Doña Sofía escuchaba sin apartar la vista del interior, tocando las mesas, las sillas, la barra. Es tan hermoso, susurraba, como en un cuento de hadas. Entraron en la cocina. Allí, los cocineros trabajaban, preparándose para el servicio de la noche. Al ver a los visitantes, el chef principal, un hombre de unos 40 años con una barba poblada, se secó las manos en un paño y se acercó a ellos. Buenas noches. Soy Andrés Vázquez. El chef ejecutivo se presentó. Mucho gusto. Beto le estrechó la mano. Ella es mi madre, Sofía Villarreal. A partir de ahora, es la dueña del restaurante. Andrés levantó las cejas sorprendido, pero rápidamente se recompuso.
Un placer conocerla. Le sonrió a doña Sofía. Espero que tengamos una colaboración muy fructífera. Igualmente, dijo doña Sofía con timidez. Beto le presentó a su madre a todos los empleados que estaban presentes, meseros, barman, personal de limpieza. Todos le sonrieron amablemente, dando la bienvenida a la nueva dueña. Doña Sofía se fue relajando poco a poco, empezando a creer que todo aquello era real. Y ahora, vamos a cenar, propuso Beto cuando regresaron al salón. Al fin y al cabo, para eso vinimos. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Un mesero les trajo el menú. Doña Sofía estudió la lista de platillos durante un buen rato, haciendo comentarios, preguntando por los ingredientes. Se notaba que la comida era, de verdad, su pasión. Quiero el mejor vino, dijo finalmente, dejando el menú a un lado. Ahora mismo el mesero les traerá la carta, empezó a decir Beto, pero su madre lo interrumpió. No, negó doña Sofía con la cabeza. Quiero que mi hijo lo elija. Tú conoces este restaurante mejor que nadie ahora. Se volvió hacia Elena. Elenita, ¿le ayudas a Beto? Entre los dos elijan algo especial. Beto iba a protestar, pero su madre lo miraba con tal esperanza que no pudo negarse. Está bien, vamos, dijo, levantándose. Elena también se puso de pie y se dirigieron a la puerta de servicio que llevaba a la cava. La cava estaba en el sótano. Era una habitación fresca con techos abovedados, donde a lo largo de las paredes se alineaban estantes con botellas. Y en el centro había varias barricas grandes de roble. Bueno, ¿elegimos?, preguntó Beto, inspeccionando los estantes. Elena asintió y se acercó al estante más cercano, pero apenas habían empezado a buscar cuando, a sus espaldas, sonó el clic de una cerradura. Beto se giró y tiró de la puerta. Cerrada. ¿Es en serio?, negó con la cabeza y se echó a reír. Llevan 10 años trabajando juntos. Llegó la voz amortiguada de doña Sofía desde el otro lado de la puerta. Así se conocen un poco mejor. Elena también se rió. Tu mamá no se rinde, dijo. Para nada. Beto se apoyó en la puerta y sacudió la cabeza. Incluso siendo dueña de un restaurante, se las arregla para organizarme la vida amorosa. Tenemos vino, dijo Elena, abarcando la habitación con un gesto. Y, por lo que veo, mucho tiempo. ¿Qué tal si de verdad elegimos algo? ¿Por qué no? Se encogió de hombros Beto. Comenzaron a examinar la colección. Había botellas de todo tipo, francesas, italianas, españolas, chilenas. Elena sabía mucho más de vinos que Beto, le hablaba de las variedades de uva, los años de cosecha, las particularidades del sabor. Él escuchaba, asentía, hacía preguntas. Finalmente, eligieron una botella de un Burdeos francés y se sentaron en una de las barricas. Beto abrió el vino con un sacacorchos que encontró en un estante y sirvió en 2 copas que estaban allí para degustaciones. Por el éxito de mi madre en el negocio de la restauración, brindó Beto, levantando su copa. Por su felicidad, añadió Elena. Chocaron sus copas y bebieron. El vino era excelente, con cuerpo y un sabor intenso. ¿Sabes?, dijo Elena, haciendo girar la copa entre sus manos. Envidio un poco a tu mamá. ¿Por qué?, se sorprendió Beto. Tienes suerte de tener un hijo como tú. Elena lo miró. No cualquiera está dispuesto a hacer un regalo así, a invertir tanto dinero y tiempo para que su madre sea feliz. Se lo merece, respondió Beto con sencillez. Dedicó toda su vida a mí. Se sacrificó. Ahora es mi turno de cuidarla. Eres una buena persona. Licenciado Garza, dijo Elena en voz baja. Él la miró. En la penumbra de la cava, bajo la luz suave de las lámparas, se veía completamente diferente. No como la asistente estricta con traje de negocios, sino simplemente como una mujer, guapa, inteligente, interesante. Y tú también lo eres. Elena, respondió él. Gracias por aceptar ayudar. Siguieron conversando, sentados en las barricas de vino. Elena le habló de sus aficiones. Resultó que le encantaba leer literatura clásica, ir al teatro. Los fines de semana practicaba yoga. Beto le contó cuánto le gustaba viajar, sobre todo a la montaña, y que soñaba desde hacía mucho tiempo con ir a la Patagonia. ¿Y por qué no vas?, preguntó Elena. ¿El trabajo?, se encogió de hombros Beto. Siempre lo pospongo. Pienso, termino este proyecto, luego el siguiente, y al final nunca hay tiempo. Hay que encontrar el tiempo, dijo Elena. Si no, la vida se te pasa de largo. Terminaron la botella de vino, hablando de todo, de libros, películas, sueños, planes,
Beto de repente se dio cuenta de que se sentía increíblemente cómodo con esa mujer. Ella no exigía nada. No hacía preguntas tontas. Simplemente estaba ahí, escuchando. Se hizo un silencio entre ellos. Estaban sentados muy cerca. Sus hombros casi se rozaban. Beto se volvió hacia Elena, con la intención de decir algo, pero en ese momento sus miradas se encontraron y las palabras se le atascaron en la garganta. Vio sus ojos, grises y profundos, vio cómo entreabría ligeramente los labios. Y entonces, de forma completamente inesperada para sí mismo, se inclinó y la besó. Fue un roce suave, casi tímido. Elena se quedó inmóvil por un segundo, y luego respondió al beso. Entre ellos había surgido una chispa. Esa de la que hablan los románticos. La que lo cambia todo. Cuando se separaron, ambos guardaron silencio, sin saber qué decir. Beto sentía su corazón latir desbocado. Elena lo miraba con los ojos muy abiertos. Perdona. No quise, empezó él, pero ella le puso un dedo en los labios. No te disculpes, dijo en voz baja. Estuvo bien. Volvieron a besarse. Esta vez más largo y apasionado. Después, se quedaron sentados, abrazados, sin decir una palabra. Una hora más tarde, cuando ya empezaban a pensar que su madre se había olvidado de ellos. La llave giró en la cerradura. Doña Sofía abrió la puerta y sonrió satisfecha al verlos. Ahora sí pueden salir, dijo la mujer. Beto y Elena se levantaron. Se arreglaron la ropa. Tomaron la botella de vino y subieron. En el salón, en su mesa, ya estaba sentada otra mujer, de edad similar a la de Doña Sofía, con el pelo corto y unos vivaces ojos color avellana. Isabel, exclamó Doña Sofía cuando Beto y Elena se acercaron. Te dije que algún día seríamos familia. Elena se quedó helada y palideció. Mamá, susurró. ¿Qué haces aquí, Elenita? La mujer se levantó de un salto y abrazó a su hija. Sofía me llamó. Me contó lo que estaba pasando aquí. No podía no venir. Beto y Elena intercambiaron una mirada y se echaron a reír al mismo tiempo. Ahora todo tenía sentido. Sus madres eran amigas de la preparatoria. Lo habían planeado todo. Bueno, hijos, siéntense, invitó Doña Sofía. Vamos a cenar y a celebrar. Hoy es un día especial. Se sentaron los cuatro a la mesa. Los meseros trajeron los platillos que habían ordenado. Beto sirvió el vino. El ambiente era cálido y alegre. Doña Sofía y Doña Isabel intercambiaban miradas y sonrisas, claramente satisfechas consigo mismas. La velada pasó volando. Comieron, bebieron, conversaron. Doña Sofía hablaba de sus planes para el restaurante. Doña Isabel compartía recuerdos de su juventud. Y Beto y Elena estaban sentados uno al lado del otro, con las manos entrelazadas bajo la mesa. Cuando salieron del restaurante, ya tarde, Beto propuso. Elena, déjame llevarte a casa. Claro, aceptó ella. Se despidieron de sus madres y subieron al coche de Beto. Durante el trayecto guardaron silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando llegaron a casa de Elena, Beto apagó el motor. ¿Quieres pasar?, preguntó Elena con timidez. ¿A tomar un café? Con mucho gusto, sonrió Beto. Subió con ella a su departamento y se quedó esa noche. Así comenzó entre ellos una relación que, lenta pero segura, los llevaba a algo más grande. Empezaron a salir, al principio en secreto, sin hacerlo público en el trabajo. Luego, se volvió evidente para todos. 6 meses después, Beto le propuso matrimonio a Elena. Ella dijo que sí. La boda se celebró en el mismo restaurante que Beto le había regalado a su madre. Doña Sofía supervisó personalmente el menú, probó cada platillo, se movía de un lado a otro dando órdenes. Doña Isabel ayudó con la decoración y la distribución de los invitados. Las dos amigas de la preparatoria, felices, se sentaron en la misma mesa y observaron cómo sus hijos bailaban su primer vals como recién casados. Isabel, lo logramos, susurraba Doña Sofía, secándose las lágrimas de felicidad. Nuestros hijos están juntos. Somos familia, como soñábamos en nuestra juventud. Sí, Sophie, asentía Isabel, llorando también de alegría. Somos las mejores. Y Beto, mientras hacía girar a Elena en el baile, se inclinó hacia su oído. Lo único que no entiendo es si ellas planearon todo esto del restaurante. ¿Sabes?, rió Elena. Tengo la fuerte sospecha de que sí. Besó a su esposo. Y en ese momento Beto comprendió que era feliz. De verdad. Tenía un trabajo que amaba, una esposa a la que adoraba y una madre que por fin había encontrado su vocación. La vida era buena.